¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad al tema de la semana anterior, y al decir continuidad me refiero a extender un poco más este tema, que aquellos que nos escucharon recuerdan, hablamos de la cuestión de las disposiciones generales de personas físicas, y en particular nos referíamos a la cuestión de los ingresos, qué tipos de ingresos pueden percibir las personas físicas. Y al hablar de tipos de ingresos, hacíamos referencia a lo general, en cuanto a que pueden ser en efectivo, en bienes, en servicios, de vengado, etcétera. Entonces, hacíamos énfasis en que era importante, pues primeramente identificar si era o no era ingreso de acuerdo a la disposición fiscal, en este caso la ley de ISR, y ya posteriormente clasificarlo en alguno de los capítulos. En los próximos programas vamos a hablar de estos capítulos, que en términos generales es el capítulo, por ejemplo, de salarios, de arrendamiento, de actividad empresarial, de intereses, premios, etcétera. Pero antes de empezar con esos temas, vamos a hablar sobre otro, no es un capítulo, es el artículo 93 para todos aquellos que les interese pues empaparse un poco más de esta materia fiscal y conocer los pormenores. Vamos a hablar de los ingresos exentos. Antes de eso quisiera compartirles y hacer referencia a una de las obligaciones en la contabilidad. Recordemos que pues existe la obligación de en la contabilidad, en los asientos contables, plasmar información referente a la transferencia electrónica de fondos, es decir, a de dónde se obtuvo el ingreso de los clientes. Por ejemplo, si yo vendí la silla y el cliente me hizo el pago a través de transferencia, bueno, pues yo tengo que informar en qué fecha recibí la transferencia, en qué banco recibí el dinero, de qué banco me realizaron la transferencia, ¿no? Y hasta pues hace un par de meses, si no es que días, esto era un misterio, porque sabemos que en la práctica es muy complicado obtener esta información y una tarea prácticamente imposible en muchos de los casos, ¿no? Pero no contábamos con la astucia de la autoridad fiscal, y por ahí un complemento que está por ahí olvidado, que sin embargo es el complemento que seguramente van a utilizar los contribuyentes para cumplir con esta información. Y este complemento se conoce como SPEI tercero a tercero, y este complemento lo generan los bancos, las instituciones financieras. En este complemento, en términos generales, el banco despliega toda la información referente al SPEI, es decir, quién lo ordenó, de qué banco salió, a qué hora salió, cuál es el IVA de la operación en caso de que tenga, a favor de quién se ordenó, a qué cuenta se ordenó. Y hoy en día esto ya es una realidad que en el caso de una institución financiera, que en este caso es Banamex, esta institución ya está generando estos CFDI. Y estos CFDI, aquellos que quieran corroborar esto que les menciono, bueno, si tú tienes tu cuenta bancaria con esta institución y eres una empresa, bueno, en el portal empresarial de Banamex, por ahí se pueden descargar todos estos XML donde viene la información referente a los SPEI que realizaste, ¿no? Ahí se menciona a quién se lo realizaste, a qué cuenta bancaria, el concepto, etcétera. Entonces, es importante que vayan revisando el resto de las instituciones financieras si se cuenta con este CFDI, ya que, repito, al contar con este CFDI que genera la institución financiera, los contribuyentes van a poder cumplir con la información que hoy en día
la autoridad fiscal está obligando a que se incluya como parte de la contabilidad, ¿no? Y esto pues va a eliminar algunos vicios que tienen los contribuyentes, ¿no? Que en ocasiones por algún descuido a lo mejor la transferencia se le realiza digamos a la persona física que se encarga en la empresa de la caja chica, y la transferencia debió haber sido un proveedor. Entonces en ocasiones comúnmente lo que hacen en las empresas, bueno, pues hace la póliza a nombre de la empresa en lugar de la persona física, y con eso lo solucionan internamente, ¿no? Sin embargo, pudiera ser que el hacer o el tratar de arreglar la situación de esta forma, bueno, pues tenga implicaciones fiscales, ya que si la operación era mayor de 2,000 pesos, puede que no sea deducible por el hecho de la limitante que tenemos en cuanto a las deducciones. Entonces, mucho ojo aquí. Repito, el reto es, si contamos con esta información, ver nosotros como empresarios o como encargados del departamento de contabilidad o de administración, qué provecho le vamos a sacar a esta información y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Y bueno, ahora sí, ya entrando en materia, como les comentaba al inicio del programa, vamos a hablar de estos ingresos exentos. ¿Y qué es un ingreso exento? Bueno, es un ingreso que primeramente como tal es objeto de impuesto. Sin embargo, una disposición específica, que en este caso es el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exime del pago del impuesto. Y voy a mencionar algunos casos que aplican a personas físicas. Y aquí el artículo está dividido por fracciones. Voy a comentar las principales. Por ejemplo, la fracción primera, ahí establece que las prestaciones distintas del salario que reciben los trabajadores del salario mínimo general y que no excedan los mínimos señalados en la legislación laboral, bueno, pues no pagarán impuesto. En este caso, un ejemplo sería el tiempo extra. Aquellos trabajadores que perciben más de un salario mínimo, el tiempo extra, de acuerdo, siempre que esté dentro de los límites de la legislación laboral, estará exenta en un 50%. Y por ahí está una limitante, que esta exención no debe exceder el equivalente de 5 UMAS, que estamos hablando de 377 pesos. Otro de los ingresos exentos pues son las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que correspondan de acuerdo a las leyes o por contratos colectivos o contratos de trabajo. Es decir, que puede ser que de acuerdo a una legislación la persona reciba una indemnización por algún accidente que tuvo, o también que de acuerdo al contrato que tiene en su empresa o al contrato colectivo, la empresa se compromete a dar algún tipo de indemnización. Bueno, estos ingresos o estas percepciones no son objeto de impuesto. Otro caso muy particular y que hay que prestar mucha atención es el caso de las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u algunas otras que provienen ya sea de la subcuenta de seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada, las cuales están previstas en la Ley del Seguro Social, o también las que están previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general, y que en este caso las 15 veces estamos hablando de 1,132 pesos. Si esto lo elevamos al mes, estamos hablando de 33,970 pesos. Entonces, todos aquellos que reciben una pensión menor a esta cantidad, a los 33,970 pesos aproximadamente al mes, bueno, pues no se les rebaja impuestos, no están sujetos al ISR. Aquí lo importante y lo que quiero aclarar es que la disposición fiscal habla de jubilaciones, pensiones en general, no regula a quien la otorga. ¿Y a qué me refiero? Ya que hay casos, hay personas que tienen la fortuna de tener varias pensiones
ya sea que a lo mejor alguna es del IMSS, otra es de alguna empresa privada, o a lo mejor alguna tiene que ver con prestaciones o que en su momento estuvieron trabajando para el gobierno y por ahí también reciben otra pensión. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, aquí lo que sucede es que como la institución que paga la pensión aplica la disposición, pues no retiene impuestos. Pero en la declaración anual, cuando la persona va a acumular todos sus ingresos, bueno, pues junta todas sus pensiones y seguramente, o en muchos casos que nos ha tocado, estas pensiones sobrepasan este límite que acabo de mencionar. Entonces, por lo tanto, resulta un impuesto en la declaración anual. Y esto, repito, es simplemente porque al recibir varias pensiones, cada una le aplican de manera independiente la limitante, pero al juntarlas, el monto que se recibe de pensión es superior a esta limitante y por lo tanto el excedente debe de pagar impuesto. Entonces, aquellos que están en esa situación y que la suma de las pensiones que reciban sobrepasa los 33.970 pesos al mes, bueno, que vayan haciendo su guardadito porque al final del año les va a resultar un impuesto a pagar. Y bueno, aquí también quiero hacer un paréntesis para todas aquellas empresas o aquellos contadores que nos estén escuchando de empresas que tengan presente y estén conscientes que todos aquellos ingresos que recibe la persona física y que son exentos y que la empresa los deduce, ya tenemos varios años con una disposición que establece una limitante en la deducción. Esta limitante o las reglas del juego son: si tu empresa estás pagando o dando beneficios que de acuerdo a la disposición fiscal tú como empresa los puedes deducir y la persona física que lo recibe no paga impuestos porque es un ingreso exento, entonces entre comillas por ahí hay una penalización y esta penalización implica que no se va a poder deducir el 100%. Si das por ejemplo 1,000 pesos, vas a poder deducir 470 pesos o 530 pesos según sea el caso y según algunas otras condiciones. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque esto puede generarte a ti como empresa que al final del año a lo mejor financieramente tú ganaste 10,000 pesos y gastaste los mismos 10,000 pesos. Pero si dentro de esos gastos tienes personal en nómina y otorgas prestaciones exentas, bueno, pues resulta que no vas a poder deducir el 100% de esas prestaciones y por lo tanto te puede resultar un impuesto a pagar. Entonces, es muy importante que las empresas estén monitoreando esta cuestión para efectos de tener medido este efecto. Repito, esta situación puede generar que te resulte un impuesto a pagar, ya sea aunque resultes tablas o incluso tengas una pérdida financiera. Entonces, mucho ojo para todas aquellas empresas. También otro ingreso que es exento, volviendo al tema de ingresos exentos, son los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Hay empresas que tienen la política de reembolsar el 100% o parte de los gastos médicos que tienen sus empleados. Entonces, este ingreso que tienen las personas físicas por el reembolso de estos gastos médicos no es objeto de impuesto. Otro caso son las entregas de aportaciones y rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda prevista en la Ley de Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda, de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Entonces, en este caso estamos hablando de entrega de aportaciones y sus rendimientos, porque a lo mejor en primera instancia algún radioescucha pudiera pensar, bueno, pues si yo lo aporté y me lo están reembolsando, me lo están regresando, ¿por qué será ingreso? ¿Por qué será objeto de impuesto? Bueno, aquí también están abarcando los rendimientos que pudieran
tener todas estas cuentas. Es una situación similar en el caso de aquellas empresas que manejan lo que son las cajas de ahorro de los trabajadores y los fondos de ahorro que las empresas establecen para sus trabajadores. En este caso, siempre y cuando se reúnan los requisitos del título 2, que son los requisitos para que la persona pueda deducir estas aportaciones, en ese caso, cuando la persona reciba los ingresos, no serán objeto de ISR. Otro caso son las cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones. ¿A qué nos referimos con esto? Si hacemos referencia a lo que es el seguro social, bueno, en este seguro social hay cuotas que se pagan por cada una de las ramas. Las ramas, por ejemplo, hay una rama de maternidad, hay otra rama de prestaciones en dinero, hay otra rama de riesgo de trabajo. Y de acuerdo a la ley de seguro social, estas ramas están divididas en el sentido de que un porcentaje del costo total de la rama lo absorbe el patrón y otro porcentaje lo absorbe el trabajador. En este caso hay empresas que dentro de sus políticas o beneficios que dan a los trabajadores es que la cuota que le corresponde a los trabajadores la absorbe la empresa y por lo tanto la absorbe y no el trabajador no tiene que pagar esa cuota, ¿no? En este caso, aquellos trabajadores que tengan este beneficio, bueno, pues no se va a considerar ingreso para la persona física. Y aquí, si se fijan, en este caso particular, estamos hablando que la empresa estaría evitando un desembolso al trabajador, porque esto lo pueden constatar en los recibos de nómina. Ahí en los recibos de nómina es donde se plasma el descuento que en determinado momento las empresas realizan por los diferentes impuestos o cuotas, que en este caso pudiera ser el Seguro Social, pudiera ser también el Infonavit o alguna otra. También un caso particular, y que en este caso se refiere a los extranjeros, es la situación de aquellos que tiene que ver con el servicio diplomático, ¿no? Las remuneraciones por servicios profesionales subordinados en tiendas de salarios que reciban los extranjeros en los siguientes casos: agentes diplomáticos, agentes consulares en el ejercicio de sus funciones, los empleados de embajadas, los miembros de delegaciones científicas y humanitarias, los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal cuando así lo prevea en los acuerdos concertados entre México y el país del que dependan. Entonces, aquí recordemos que cuando un extranjero tiene ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional, por regla general debe de pagar impuestos. En este caso estamos hablando de los ingresos exentos del artículo 93, y a todos aquellos que tienen que ver en términos generales con el servicio diplomático, bueno, ese ingreso que perciban estará exento de impuestos. Otro caso particular y que es importante prestar atención es en el caso de los viáticos. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Aquí esta cuestión de los viáticos es un tema que en algunas empresas pues representa un dolor de cabeza por el volumen de empleados que tienen o por el monto de viáticos que manejan dada los viajes que realizan. Y aquí pues a lo mejor es un tema de control interno y me refiero a control interno, pero por parte del trabajador, por parte de la persona que realiza los viajes. ¿Y a qué me refiero? Que acabo de mencionar que es un ingreso exento, pero existen condiciones. Y las condiciones es que sean efectivamente erogados en servicio al patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos? O nosotros como trabajadores bajo esta situación, ¿cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues lo ideal son los famosos CFDI. Con esta
factura, con el comprobante electrónica, es como podemos demostrar que estos gastos fueron erogados en favor del patrón. Aquí el problema y lo complicado se da cuando no se tiene este CFDI. Y al decir no se tiene, no me refiero a que no se solicitó, sino simplemente sabemos que en ocasiones el comercio con el que comieron, o el comercio donde se compró X cosa, pues resulta que está en la economía informal, y al estar en la economía informal pues no otorga un CFDI. Entonces pues aquí, para efectos de la empresa, ese va a ser un gasto no deducible que va a tener su impacto fiscal. Y a ti como persona física, pues a lo mejor hasta antes de escuchar esto decías, bueno, pues es problema de la empresa, ¿no? Yo ya traje mi nota de remisión donde dice que consumí, la empresa me reembolsó ese dinero, y pues ya la empresa va a absorber ese costo fiscal. En principio sí, aquí el problema es que si en determinado momento la autoridad fiscal, ejerciendo sus facultades de comprobación, llega, te toca la puerta y de repente al cotejar tus ingresos con los depósitos del estado de cuenta, pues detecta diferencias. Esas diferencias son los viáticos, y en principio pues dices, no tengo problema, ¿no? Pues son viáticos. La autoridad te pide los comprobantes, y la primera prueba es que tengas los FDI que amparen todos y cada uno, y todos estos que acabo de mencionar que fueron con la economía informal, bueno, pues la autoridad te los pudiera catalogar como ingreso. Entonces, por eso es importante tener claro el tema de los viáticos, ya que tiene implicaciones tanto para la empresa para la cual estás realizando estos viajes, estas visitas de trabajo, tanto y como pudiera ser el caso en lo personal. Otra situación son las enajenaciones, que en el caso de la casa habitación, a lo largo de la historia se han venido estableciendo ciertas limitantes, ya que pues la autoridad ha considerado que los contribuyentes han abusado de esta exención, y hay quienes en su momento estuvieron aplicando esta exención de manera indebida y obteniendo un beneficio que no les correspondía. Entonces, por eso ha habido limitantes. Hoy en día una de las limitantes es el valor de la propiedad. Ese valor de la propiedad está fijado en UDIs, 700,000 UDIs. Entonces, al momento de que se realice la operación, hay que ver cuál es el valor de la UDI. La UDI al día de hoy vale 5.7872. Esto equivale ya en pesos a 4.050.000 pesos aproximadamente. Entonces, si tú vas a realizar la venta de una casa habitación, entiéndase la casa donde la habitas, y lo puedes demostrar, bueno, pues en este caso, si es menor a los 4.050.000 pesos, está libre de impuestos. Si el valor de la propiedad excede de ese monto, entonces se pagará un impuesto sobre el excedente. Aquí el notario juega un papel primordial en esta operación, ya que es quien en cierta forma valida la documentación y verifica que no se haya tomado esta exención anteriormente. Otro caso es la enajenación de bienes muebles. Los bienes muebles distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor, están sujetas a impuesto. Y aquí un bien mueble, estamos hablando, por ejemplo, un automóvil, un carro. Si tú vendes tu carro y determinas una utilidad, bueno, pues en ese caso hay un impuesto a pagar de por medio. Aquí no importa si eres ama de casa, si eres estudiante. Aquí el tema es, tú vendiste tu carro, y en ese caso puedes ser sujeto de impuesto. Lo mismo pasaría con que a lo mejor todas aquellas personas que de repente se mudan de una ciudad a otra, y en esa mudanza pues resulta que vendieron todas sus propiedades, la sala, el refrigerador, etcétera. Bueno, pues todo esto por ahí también es sujeto de impuestos. Sin embargo, hay una limitante. Esta limitante es que la utilidad en esta operación no exceda de 3 veces el salario, la UMA, elevado al año. Esta es la limitante que tenemos por ahí. También hay otro caso en la cuestión de
de intereses que todas aquellas instituciones financieras que paguen intereses los cuales provengan de cuentas de cheques para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, en ese caso no serán sujetos de impuesto. Entonces también por eso es muy importante a la hora de que las personas hagan su declaración anual tener la constancia para ver qué tratamiento le van a dar a esta situación. Otros ingresos exentos, por ejemplo, está el caso de la herencia o el legado, que es un ingreso exento. También los donativos, pero los donativos tienen ciertas limitantes. Aquí, en el caso de están exentos cuando son entre cónyuge o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Es decir, cuando el padre le dona al hijo, le dona al nieto, o el nieto le dona al abuelo, todo este tipo de donaciones están exentas. Aquí hay una limitante. Los que perciban los ascendientes de sus descendientes, es decir, los que perciban los padres de los hijos, en línea recta, siempre que los bienes percibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente. Es decir, si el hijo tiene una casa, se lo dona al papá y resulta que luego el papá se lo dona al otro hijo, bueno, pues en ese caso no aplica la exención. En ese caso ya pudiera considerarse una enajenación y por lo tanto ser sujeta de impuesto. Y bueno, con eso concluimos el programa del día de hoy. En próximos programas estaremos tocando algunos otros ingresos exentos y algunos otros temas relevantes. Espero que haya sido de utilidad lo que les acabo de compartir. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.